Presumiendo México Televisión. Derechos reservados 2019. Presumiendo México Televisión presenta. Es hora de hablar al chile. Los temas picosos aquí durante los próximos 60 minutos. Acompáñanos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Al Chile Aguascalientes TV en este martes 21 de mayo del año 2019 para hablar acerca del debate que hubo este lunes por Radio y Televisión de Aguascalientes, organizado por el Instituto Estatal Electoral. Nos acompaña hoy en el estudio de Al Chile Aguascalientes el vocero del candidato a alcalde del PRD, Iván Sánchez Nájera, Emanuel Sánchez Nájera. Bienvenido. Bien, gracias. Buenas noches. Y nos acompaña por parte del Partido Acción Nacional el vocero de Tere Jiménez, Quique Galo. Quique, bienvenido. Gracias Por estar aquí. La invitación se le corrió al Revolucionario Institucional, al Partido Libre de Aguascalientes y al Partido Morena. No han llegado, esperemos que se integren a la brevedad. Antes, pues estamos los que tenemos que estar. Vamos a darle porque aquí el tiempo no perdona. Teníamos una estrategia, un método para el programa, pero en vista de que no llegan estos señores, vamos a empezar entonces contigo, Emanuel Sánchez Nájera. ¿Cómo viste el debate? ¿Qué pudieses destacar del debate y sobre todo de las propuestas de tu candidato? En el caso del morenista, dijo que ganó el debate. En el caso de la candidata del PAN, dijo que ganó el debate. ¿Iván no lo ganó entonces? ¿O qué? ¿O cómo se repartió ahí el triunfo? Bueno, buenas noches, Gil. Gracias por la invitación, al auditorio muy amable. Nosotros somos de la idea de que este tipo de formatos de debate no aportan realmente. No se genera propiamente un debate. Lo que sucede es que es un modelo muy acartonado que no permite la interacción, pues, entre los candidatos. No es un formato que ayude a la exposición de las ideas. Y si a eso le agregas que ayer lo que vimos fue pues, un candidato del PRD intentando debatir, mientras ves a otros 9 candidatos que en realidad llevaban un monólogo, muchos de ellos incluso escrito en un papel, en donde tenían que estar leyendo una especie de guión, pues no creo que en un ejercicio como ese se pueda declarar a alguien ganador o perdedor. A mí me parece más bien que lo que sale perdiendo, no, ni siquiera hay un ganador, pues lo que sale perdiendo es el ejercicio democrático y la posibilidad de que el ciudadano pudiera confrontar las opiniones de todos y cada uno de los candidatos. Al final, la propia definición de debate lo que te dice es que es la argumentación de diferentes puntos de vista sobre un tema en específico. ¿Qué es lo que sucede? Es que plantean un tema, que dicho sea de paso, son los mismos temas que hemos tenido durante los últimos 18 debates. Creo que desde que empezaron hemos hablado de servicios públicos, seguridad, corrupción, la vez anterior a transparencia, es decir, son los mismos temas, son los mismos formatos, es el mismo esquema. La verdad es que es muy difícil decir que alguien ganó o perdió. Este formato ayudaba poco en la candidatura a gobernadora hace aproximadamente un año, eran menos candidatos y me parece que además de mucha más altura, que podían debatir, podías presentarle un tema determinado y en función de eso interactuaban, aunque fuera un poco, se tocaban, se desmentían, había réplicas contra réplicas. Ayer lo que vimos fue un candidato del PRD tratando de debatir, 9 candidatos monologando y de esos 9, muchos incluso leyendo un script que alguien les dio para que no se tuvieran que salir ni medio ápice de lo que se les recomendó. Es un ejercicio malo. En el caso de Tere Jiménez, Tere sí se declara ganadora. ¿Qué fue
lo que ella observó, qué fue lo que vio, por qué es que ella sí se declara ganadora del debate. Bueno, primeramente, gracias, Gil. La verdad es que creo que, al igual que Emanuel haciendo un análisis crítico de la metodología del debate, habría que hacerle algunas apreciaciones metodológicas. La verdad es que sí coincido con Emanuel respecto a que se ha perdido la capacidad verdadera de debatir en un debate. Fue una presentación prácticamente de ideas. La verdad es que Tere, al ser la candidata puntera, sabíamos que iba a haber iba a haber No, bueno, te lo debatimos. un tema de confrontación directa. La verdad es que nosotros planteamos una estrategia en donde lo que era exponer lo que se hizo bien, la propuesta concreta de qué es lo que podíamos mejorar nosotros en este próximo año, 8 meses de administración. Creo yo que quedaron algunas deudas en el debate porque ahora tenemos un proceso de reelección que es muy importante que la gente lo termine de entender y asimilar. Yo lo platicaba en algún otro espacio que compartí con Emanuel, que al final de cuentas ese es un verdadero ejercicio de validación y de premiación o castigo a los gobernantes, y que me parece que perdimos una oportunidad histórica en el debate de saber qué era lo que opinaban los presidentes, porque todos iban a tener en algún momento la posibilidad de reelegirse. Creo que dejaron algunos temas, lo dice Manuel perfectamente. A ver, pues los servicios públicos los estamos debatiendo desde hace 20 años aquí. El tema del agua es un tema que sin lugar a dudas tiene gran palestra en Aguascalientes, pero no se trata de ver qué es lo que no se ha hecho, sino ver cómo lo vamos a solucionar. Este es un problema general y que nos está afectando a todos como aguascalentenses. Creo yo que Tere se declara ganadora y su equipo de campaña lo acompañamos porque consideramos que fue la persona que pudo posicionar la mayor cantidad de temas. Si ustedes observan el debate, fue un debate bastante ecuánime el de Tere. No contestó a ningún tipo de agresión. La verdad es que hoy buscamos una política limpia, una política de altura, en donde ciertamente pues tratamos de enfrentarnos o quitarnos la menor cantidad de distractores para que pudiera observar la gente verdaderamente y ocupar el tiempo eficientemente. Yo les platicaba que haciendo un análisis de tiempo en el debate, del segundo bloque al tercer bloque, cuando llegó a participar otra vez Tere como candidata, pasaron 42 minutos. Muchísimo tiempo. O sea, la verdad es que el esquema del debate, sin lugar a dudas, hay que replantearse. Digo, las circunstancias ahora del proceso electoral implicaba 10 candidatos diferentes, pero sí es un tema que ¿Pudieron haber falló. hecho el debate ayer con 5 y el 27 con los otros 5? Sí, la cuestión ahí es que tú tendrías cómo determinar cuáles 5. Al final, cuando nace el ejercicio este de los debates, creo que el primer enfrentamiento, como Morena. el primer enfrentamiento, bueno, pero eso genera desigualdad. El primer enfrentamiento con un debate me parece que se da en la candidatura presidencial, donde entra Cuauhtémoc Cárdenas, Diego Fernández de Ceballos, en este Cedillo. Era un ejercicio en ese momento innovador porque no los podías ver confrontados de otra forma. Aún ahí hubo réplicas y en ese punto sí se animaron a discriminar y a decir, bueno, pues no queremos a todos los candidatos, queremos a los 3 que pueden tener punteros, posibilidades de ganar. Este ejercicio pues va a estar un poco complicado hacerlo acá porque de entrada todo el mundo se inventa sus propias encuestas, es decir, depende de a quién le pagues, cómo lo hagas, pues en unas ganan unos, en otras ganan otros. Va a estar muy complicado que se pudiera hacer así. Lo cierto es que ayer, entre los ejercicios que tuvimos, a mí me parece de destacar que no es propiamente que se haya intentado agredir a un candidato y que entonces lo que se hubiera tenido que hacer era pues evadir pues esos ataques, como lo describes, Galo, y lo digo con todo respeto. Es que, bueno, al menos de la parte del PRD nunca se atacó. Lo que se hizo fue plantear ideas, poner cuestionamientos, de decir, a ver, explíquenos, candidata, por qué estas cosas. No se le dijo, es que usted tiene... Me parece que ahí discrepo. Sí lo vimos, por ejemplo, en el candidato de Morena, en un tema, me parece, muy montado, demasiado producido, falso en todos los sentidos,
pero con un momento ese sí de ataque, de ataque, de ataque, de ataque, de ataque. Iván lo que hacía era cuestionar. ¿Por qué? Porque en un debate confrontas las ideas. Y esto precisamente que dice Galo respecto a cómo podríamos debatir sobre un tema, pues plantea, por ejemplo, el tema del agua. Bueno, pues, ¿qué se pudo decir ayer? En el tema del agua, ¿cuál es la idea? Pues que todo el mundo inicialmente decía que fuera Casa Veolia, después resultó que no se puede, y entonces el problema es que te vas en la diatriba, te vas en la demagogia, pero no propones algo real. Y ayer lo que se intentaba hacer era decir, bueno, en esta realidad lo que sí puede hacer el municipio es poner atención en la operación que sí le toca al municipio. Y Iván daba datos respecto a la fuga que tienes en el subsuelo, que el 40% del líquido se escapa pues por las tuberías, que si corriges eso de manera pausada con esa infraestructura, puedes mejorar el servicio, que al final es parte de lo que le adolece al poblador, pues al consumidor. Confrontaba esta idea de que por un lado Tere, bueno, pues prefiere no hablar de ese tema y cuando lo ha hecho, pues me parece que también en esta diatriba dice Casa se va. Ves al candidato de Morena diciendo, pues si no tienes para pagar el agua, nosotros te la vamos a regalar. Es decir, esas son falsedades, pues. Y lo que se intentaba hacer, que se intentó en este ejercicio de manera fallida porque nadie quiso contestar, era contrastar precisamente esto y decir, el PRD propone esto, ¿tú qué propones? Y entonces de frente, pues hagamos el ejercicio de decir, yo defiendo por qué mi postura es la correcta y tú defiendes por qué la tuya es la correcta y veamos al final el electorado a quién considera que puede ser más capaz de resolver ese problema. Sin embargo, ese ejercicio no se da. Ese ejercicio se queda pues ahí. Pero aunque el formato esté feo, acartonado, como le quieran llamar, pobretón, pues ahí estaban los actores. Sí, pero Era bueno, momento, pues es una era foto. un buen momento. Por eso, pero era un buen No momento. se convierte en una pasarela nada más. Pero es un buen momento que se Es desperdició. que planteas una dicotomía para los candidatos que en lo personal nosotros lo estudiamos, es vas y pierdes el tiempo en preguntarle al otro alguna cosa o vas y explicas a los ciudadanos Lo tuyo. qué es lo que tienes que hacer. Claro. Hay una directriz muy importante porque en específico en ese espacio los candidatos se vuelven candidatos iguales, igual tienen el mismo tiempo, igual tienen la misma atención de los ciudadanos y me parece que invertir ese tiempo en dedicarte a criticar lo que está mal, que no está mal pues criticarlo, sino más bien perder el espacio para ir a proponer tú qué vas a hacer en el intento. Y lo hablo concretamente del candidato de Morena, ¿no? Que creo que en ese tema Emanuel y yo coincidimos que si le quitamos todo lo teatral, todo lo que ayer Pues no se queda echó nada. su maestría en cuanto a actuación y esta situación, creo que la verdad vimos a candidatos completamente olvidados, candidatos muy acartonados. Yo decía del maestro Quesada, que personalmente lo conozco, me parece que perdió todo el enfoque, parecía que estaba debatiendo para ser diputado local. O sea, creo que la dinámica pues es cuando tú tienes un espacio con tiempo limitado, ocúpalo en proponerlo. No te ocupes en decirle a los contrarios que es en lo que están mal, porque entonces tú estás perdiendo la oportunidad histórica de decirle a la gente qué es lo que vas a hacer. Y después nos echan la culpa y nos dicen, es que los medios a nosotros no nos cubren, o es que no tenemos cobertura. Pues es precisamente esa situación. Los momentos espacio, en los momentos en el que eres igual, ocúpalo para proponer. Y no te quejes después que no tienes manera de exponenciar tu plataforma. Algo que puedo criticar yo de ayer del debate, en el caso particular de Iván, que digo, también lo conozco, es muy buen tipo, era que él decía, vean mis redes sociales. Pues no pierdas el tiempo en ver redes sociales, pues platícaselo a los ciudadanos ahí, ¿no? Era imposible, O llévate era imposible platicar. unas Mira, cartulinas. la verdad es que, no, digo, si eres serio en una propuesta, no puedes acabar en 30 o 40 segundos una Eso es muy propuesta. cierto, es muy cierto. Lo que haces es, y me parece Enunciarlo. que Iván lo hace de manera correcta, invierte la primera parte de su tiempo en tratar de generar una polémica, que para eso se va a un debate, y invierte la segunda parte de su tiempo en decir, esta es mi propuesta. Y luego te dice, ¿quieres saber cómo? Pues revísalo ya en la profundidad de esto, porque también es importante decir qué quiero hacer y por qué esa propuesta es buena, pero el sustento es, ¿y cómo se puede hacer? Es decir,
Ayer, por ejemplo, también al momento de hablar de seguridad pública, todo el mundo decía, es que hay que aumentar los salarios y es el problema. No, bueno, esa pero es la falsedad más grande del mundo. Pero además, lo peor que puedes hacer es que Iván los cuestionó respecto a decir, siquiera saben cuántos policías tenemos, cuánto cuesta la nómina, si eso es posible. Y les decía, nosotros sí, y aquí tenemos las cantidades y puedes irlo descifrando. Ese es el problema de caer en estos actos demagógicos de decir, yo propongo que más policías y mejor pagados. Está Una guardia bien. municipal. Bueno, que eso es una torpeza, digo, ahí eso lo ocuparemos en un segundo bloque, pero... Vamos entrándole. ¿Quién cree que el candidato Arturo Ávila, por ejemplo, puede acabar con la inseguridad, con la inseguridad como ayer comprometió en sus 2 años de administración? Primero habrá que aclarar que no son 2 años, es 1 año 8 meses. Con mayor razón. Porque ayer yo ya Entrada. veía que todos ya lo andaban redondeando, dije, no, estos andan intensos, Es que ¿no? Si 2 años es poco, 1 año 8 meses es Es más. menos. Sí, pero... No, mira, yo creo que el tema de la inseguridad es un tema que se debe de abordar desde diferentes aristas. Yo sí creo que el tema de la percepción ha crecido, eso es real. La verdad es que la gente en Aguascalientes ha perdido un tema de tranquilidad, pero no necesariamente eso se dice con delitos cometidos. Y aquí habría que hacer un paréntesis importante, porque en días pasados platicaba con el secretario de Seguridad Pública del Estado y caíamos en la conclusión de que todo tiene que ver con lo transparente que son las fiscalías, los ministerios públicos, en cuanto a qué reportan y qué no reportan ante el Sistema Nacional de Denuncia. Y ahí es un tema medio complicado porque no puedes imaginarte que en Aguascalientes haya más homicidios, por ejemplo, que en un estado como Tamaulipas. Y ahí es donde empiezan a jugar el tema de las cifras. Sin embargo, concretísimo con lo que tú me dices. A ver, este señor carece totalmente de verdad en lo que él dice por un tema concretito. En los sueldos de los policías ni siquiera los ponen los municipios. Es un tema de una pirámide establecida por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde te dice, le tienes que pagar tanto a cada municipio. ¿Tú quieres duplicarle la nómina a los policías? Nomás dime dónde sacas 400 millones de pesos adicionales para poderle pagar el doble a los policías. O sea, es decir, en los debates está muy bien que vayan y digan las cosas, pero estamos aquí después de los postdebates para aclararles a todos que esas cosas o esas flashbacks que tienen en cada uno de los momentos en donde participan, hay muchas cosas que son irreales. En este caso, Arturo Ávila mintió totalmente en ese tema. Que a mí me hubiera gustado que en el debate también dieran una entrada de esto. En el caso de Arturo, la verdad es que la campaña de Morena, nosotros sostenemos que perdieron la posibilidad histórica que tenían de refrendar el crecimiento que habían tenido el año anterior. Y ha pasado de manera regular. Ellos lo perdieron desde la selección del candidato. Al fin es un expriista o un priista seleccionado por otros 2 priistas, bueno, un priista como Carlos Lozano y un expriista como Ricardo Monreal, y eso la gente lo ve. De hecho, el mayor cuestionamiento que yo le he podido hacer a esos compañeros que conozco de Morena, porque conozco muchos de los militantes, es en qué momento pasaron a defender todo aquello de lo que se quejaban. Es decir, ¿cuándo normalizaron a través de esta entrega hacia Morena, cuándo pudieron ya obviar todas las cosas que sí tiene Arturo? Es decir, tiene contratos ilegales, es un hombre explosivo, no sabe debatir, no tiene más que cualidades actorales y bastante malas. ¿Cómo lo defiendes, pues? ¿Cómo defiendes desde Morena a un personaje de esta naturaleza? Creo que es lo más lamentable. He de decirte que muchos que confiaron en Morena en la ocasión anterior ya reivindicaron en función del candidato. Pues. Tampoco están regresando. Hay muchos que sí, de hecho daremos después una sorpresa, pero más allá de eso, creo que en la elección se va a ver ese aparente carro que llevaba ya Morena caminado, va a retroceder precisamente por la ambición de personajes externos que intentan imponer candidatos al interior. Esa es la situación de Arturo Ávila. ¿Qué además ofrece? No ofrece absolutamente nada, es una copia muy mala de Andrés Manuel. Creo que lo que intenta hacer es colgarse, además de manera ilegal, como lo ha hecho toda la campaña. Morena lo que ha hecho, ahora que está incluso de moda esto, es hacerte la víctima, ¿no? O sea, si tú pones esa, ¿qué es lo que está logrando o lo que intenta hacer Morena? Infringe la ley
para que luego le digan, a ver, rectifícate, y luego tirarse al piso y decir, es que me atacan todos. Ese es un esquema que ha venido construyendo Morena. Y la verdad es que para empezar, si hubiera un estricto manejo de la ley, no podría el candidato de Morena estar refiriéndose tanto al presidente de la República. No podría tener en sus espectaculares el ya sabes quién. Se infringe el artículo 134 de la Constitución, en donde se habla precisamente en ese apartado. Hay inequidad. Lo que está haciendo es que un personaje como el presidente de la República, que está expuesto todo el tiempo a los medios de comunicación, porque al final es esa, él está colgándose de esa campaña, está infringiendo la ley, pero lo hace con el objetivo de que le digan, no puedes, y luego volver a decir, es que todos me atacan, y tirarse al piso. Eso es justamente lo que está haciendo este candidato, es decir, tira la piedra, esconde la mano, y cuando lo señalan, entonces, no, yo no soy, es que no me quieren. Ya yo ayer le había recomendado a Iván, al final tiene completamente su estilo. Yo la verdad le hubiera llevado un gusanito de goma y le hubiera dicho, órale, pues nadie me quiere y todos me odian y ya trágate tu gusanito. Al final eso es lo que hace Arturo. Lo que hace es malimitar, ya propuso una guardia municipal, no tiene ni siquiera idea de cómo funciona la Guardia Nacional. Es más, creo que hoy día nadie tenemos una idea clara de cómo funciona la Guardia. Se dedica él a los temas de seguridad. Bueno, se dedica a vender. Faltas de calidad y otra cosa muy diferente. Y otra cosa es, una cosa es facturar en una empresa de seguridad a una casa de música, sí, claro. Y otra cosa es conocer cómo funciona la Guardia Nacional. Y se atreve a decir que va a traer el esquema de la Guardia Municipal, tratando de vincularlo. Y luego sale con la barrabasada de, hagamos un tren que cruce todo López Mateo, o sea, un tren urbano refiriéndose al Tren Maya. De manera cómica o chusca, yo les decía que lo que faltaba era que en estos días de campaña iba a anunciar la cancelación del aeropuerto de Miradores, iba a anunciar la generación de una refinería en la Guadalupe Posada y iba a vender el avión municipal. Es prácticamente lo que le falta para redondear toda su campaña. Es decir, lo que ha hecho es esto, pues no tiene ni idea de lo que hace, pero él alega, dice, y me parece que esos son los momentos de desesperación en donde el debate tú podrías confrontarlo. Y sí podrías decir, explícame cómo funciona la Guardia Nacional, para que luego me digas cómo se puede replicar en una guardia municipal. ¿Sabes qué te hubiera podido decir? Nada, que él es experto y te va a aventar todos los títulos que dice que tiene. Un diploma en la John F. Kennedy de Harvard y la fregada, pero les digo, apenas hoy el Senado acaba de aprobar el reglamento de la Guardia Nacional, que es la ley secundaria, la que permite la creación de la propia Guardia. Y les digo, todavía falta el proceso legislativo de que se vaya a la Cámara de Diputados a la espera de que haya quórum, se generen todas las condiciones y después aplicarlo a los estados. Porque lo que les digo es que se les olvida que aquí en Aguascalientes constitucionalmente está mandatado un mando mixto. Y entonces tendrán que todavía desafiar esta Guardia Nacional a cada uno de los estados a partir del modelo policial o el modelo de seguridad pública que adquirieron cada uno cuando se propuso los mandos únicos o los mandos mixtos. Bien, si me permiten, vamos a dar lectura a algunos comentarios, a varios comentarios que están llegando. Dice Azul Estrada, va a vender el helicóptero también. Erika Villalobos no se nos ocurrió, amigo. Pregunta para el joven del PAN, ya que ayer no escuché propuestas de Tere para el sector de discapacidad. ¿Tú nos podrías decir cuáles son las propuestas? Sí, bueno, mira, sin lugar a dudas hay que trabajar. En las redes sociales, ¿sí? No, la verdad es que hay que trabajar en un tema de inclusividad. La realidad es que hoy la ciudad representa un desafío para una persona que tiene una discapacidad. Concretamente he hablado con Tere y Tere me lo ha externado de esa manera. Ella le va a invertir mucho al tema de los espacios públicos, pero espacios públicos incluyentes. 3 cosas básicas: barandales, que es bien importante para una persona que tiene una discapacidad motriz, que tenga el sustento para poder accesar a los espacios. El segundo, el tema de rampas universales. Esas se deben de convertir en un mandato ya de desarrollo urbano, que todo mundo tenga que construir eso. Y tercero, que incluya a personas con discapacidad, pero sobre todo a grupos vulnerables. El tema de la pirámide poblacional se está invirtiendo en Aguascalientes. Sí. Y si hoy se dan cuenta, en 5 o 10 años, aguas. Prácticamente hoy quienes cuidan a los niños en las colonias son los abuelos. Y son abuelos no grandes, abuelos jóvenes, pero
que después de 3 horas en el parque acaban con la espalda molida. Tere decía, ¿saben qué? Necesito urgentemente que las bancas de los espacios públicos cuenten con respaldo. Son cuestiones muy básicas, pero que creemos que van a impactar de manera positiva en el desarrollo de las personas con discapacidad. Bien, Lucila Guerra. Arturo está enamorado de Tere, por eso vio a la Tere del PT, a la Tere del PRD, a la Tere del Verde. Luis Guzmán, el del PAN está haciendo todo lo que Tere no pudo hacer. Yo voy por Iván. Todos somos gorditos, dice Rubén Soria. Juan José Loera, felicidades, Kike Galo, por tu participación. Lucila Guerra, Arturo Ávila es un fifí, imitando muy malamente a AMLO. Nada más se hace la víctima. Más que le faltaron 20 años de campaña. Rodolfo, Está sí, de más. Rodolfo Cortés, no sabe ni qué es política Arturo, por eso se abandera de AMLO. Los dos víctimas. Andrés Gómez, Arturo es un fifí, empresario corrupto, hijo del PRI. Morena debió postular a Iván. Juan José Loera No, está transmitiendo, Dios nos libre. está viendo la transmisión. Beli Romero, apoyo, será proveedor, eso no es apoyo. Eloy Reina está viendo la transmisión. Azul Estrada, pobre hombre, tener que estar justificando a su candidata. Este me imagino que es para ti. Andrés Gómez, que el asesor, entre comillas, de Teres nos diga cuánto costó comprar el premio de la escoba. ¿Tienes información de eso? Bueno, lo que pasa es que no se compran los premios. Lo que pasa es que para ese tipo de... En todo caso, se han venido comprando. ¿Desde cuándo he escuchado el premio de la escoba? Me parece que es un error, digo, al final es, creo que lo digo con toda responsabilidad, es algo con lo que tú puedes autocomplacerte respecto a que eres una ciudad limpia. No Es se como si yo compra, fuera te a comprar el inscribes. premio del periodismo. No, bueno, es que Ok. no es propiamente que lo compra, te inscribes, pues, y la inscripción es la que cuesta. Es como un ISO. Ok. Es un tema de certificación. Tú vas, adquieres la inscripción a la convocatoria, se hace una de todas las ciudades que se involucran, eso te brinda una certificación a nivel internacional, pero lo que yo les puedo decir a la gente, sálgase a la calle, revise de verdad cómo están las guarniciones, las banquetas, y debo de decirlo también con toda claridad, no es responsabilidad única y exclusivamente del municipio. Si algo tenemos los aguascalentenses es cultura cívica. Y eso se demuestra literalmente desde quién sale y barre el frente de su casa. Que me parece que en ese Y es tema, y importante creo que decirlo. salió precisamente ayer por este debate, que Iván lo lleva a colación y incluso expone cuánto cuesta inscribirte, que en pesos mexicanos es Aunque sacó gastos, pero de la alrededor gente 100,000. que va, ¿no? No, es que de hecho expone los dos y por eso digo, primero plantea cuánto cuesta inscribirse, alrededor más o menos de 100,000 pesos mexicanos, aunque lo pagan creo que en euros o en dólares, no recuerdo, y luego lo divide además en decir, y estos son los viáticos que cuesta irlo a recoger. La cuestión es que ni siquiera es transparente cuánto cuesta ir a recoger ese premio. Entonces, aquí retomando incluso el asunto que plantea Galo, pues si la gente tiene esa cultura, ¿cuál es la necesidad de que nosotros además nos aplaudamos a través de un premio como ese? Con esos 200,000 pesos, con los años que llevamos, seguramente ya podríamos tener más camiones recolectores, ya podríamos tener más contenedores y no tendríamos que estar diciendo, bueno, pues aquí ya nos aplaudimos entre en la todos. defensa Es como si ya me... los tenemos. También cabe señalar que esta administración ha sido una administración que se ha distinguido forzosamente por cómo se dice, comprar nuevos camiones recolectores Que aún falta, de basura y eficientar de manera puntual el sistema de recolección. Gaspar Chávez, Cristina, Teresa Jiménez no debatió en ningún momento. ¿Cómo va a lograr todo lo que dice si no ha podido hacerlo? En el tema de seguridad pública, Arturo Ávila sí ha brindado su apoyo. Gustavo Lara, Quique, explícale a Tere la diferencia entre spot y debate, por favor. Mari Tai, Teresa se fue a lucir, claro, fue a hacer casting, no le quedaba más. Roberto Reyes Cortés, saludos amigo Quique Galo. Rubén Soriano Martínez, Tere no entendió que es un debate, los comerciales ya estaban grabados. Luis Guzmán, like, si te divierten las maromas que hace el del PAN para justificar que Tere solo fue a memorizar. Rubén Díaz, que ya no estén chateando los conductores. Bueno, pues es que tenemos que estar aquí conectados en la... Pero además en ve la varios. red, sí, o sea, Además ve varios ¿cuántos conductores? Ese Rubén Díaz se me hace que es un loquillo. Adrián Ruiz, el formato es malo, pero si los candidatos no debaten ningún formato, funcionará, que es lo sí, que... claro. No, bueno, Sí, yo sí. sí creo que si el formato tuviera otras reglas, sí obligaría el debate. O sea, sí todo tiene que ver con un tema metodológico y hay que reconocer que en ese sentido Si el te instituto... plantearan a responder preguntas.
Claro. O sea, que estuvieras obligado a Sí, responderle. que dijera, a ver, claro. le vas a responder. O sea, un señalamiento directo, tendré que hacer una contrarréplica por alusiones o por una situación de este tipo, obligatoriamente tendría que haber debate. Que entrada yo soy de la idea de que deberían de prohibir esto de que te llevaras una hojita para leerla. Digo, pues si es para eso. Pero ¿qué es entonces mejor? ¿Que vayas y digas cualquier barbaridad? ¿O Es que que- lleves una fichita y te apoyes No, pero para es dar que datos? Para una dar- cosa es tener fichita, de hecho yo te puedo decir, por ejemplo, Tere la tenía, el propio Arturo con sus barrabasadas la tenía, Iván tenía fichitas, es decir, tiene fichitas, vi al propio Vicente que tenía como que a veces, como que era un discurso que tenía que leer y por momentos se lo aprendía y dejaba de leer. Es una cosa muy distinta tener una ficha, porque además tú tienes que tener datos y luego Sí, tienes claro. temas a desarrollar y luego ya ponerte a leer algo, digo, es como cuando vas a la escuela y vas a exponer un tema, pues tú no pones en la diapositiva todo el texto del libro, lo que haces es pones los temas centrales tipo ficha y expones. Eso es lo que debería de ocurrir en esos debates. Retomas las tener, ideas. ajá, y tener además materiales de apoyo en donde, bueno, sí puedes presentar una cosa u otra, un dato, un papel, un documento, pero esta idea de tener un discurso y leerlo fue exactamente, me parece, fíjate cómo hasta ahorita, después de media hora de debate, y porque yo lo traigo a colación, fue lo que le sucedió a Netza. Un candidato completamente gris que se desapareció. Pero ¿qué era lo que sí? No, bueno, Tenía valdrá la ahí- pena hablar de Netza. Yo creo que Tenía ahí un un discursito. tema- Bueno, más allá de decir que reafirmo lo que en este espacio hace, no sé cuántas semanas, cuando recién 2, 3 iniciaba semanas. la campaña, yo te lo decía, el PRI nació muerto. Me parece que la campaña de Netza, porque todavía no arrancaba esa campaña, entonces llevamos más, murió en su arranque cuando salió a decir que quería sacar a Veolia, fue y clausuró y además se comprometió a una huelga de hambre. La verdad es que es una ridiculez, es un acto demagogo que no le va a llevar a nada. Pero no solo eso, o lo cumplía y se iba a hacer la payasada que está haciendo ahorita, o entonces quedaba como alguien incumplido. ¿Qué va a suceder? Pues que alguien en la madrugada le va a estar llevando sus taquitos Que y tiene sus un cosas. Oxxo allá Digo, no va a aguantar, nadie aguanta realmente de aquí a la campaña y lo vas a ver. No va a aguantar 20 y tantos días. Bueno, le quedan 2 semanas en la campaña, no las va a aguantar ahí en condiciones. Yo creo que no lo vamos Pero a además, ver. ¿cuál es el sentido? No tiene, O sea, bueno, ¿qué- llamar la atención A ver, de algo que no ha podido hacer de otra forma. No tiene una previo propuesta, al hace entrar eso, al ¿no? aire O hablábamos. sea, creo que Netza es el menos indicado en hacer ese tipo de shows. Es que Es esas el PRI que le abrió la manifestaciones- es puerta correcto. a la concesionaria. Sí, Pero pero entonces, ¿cómo ahora? Antes no debería de ir a hacer una huelga, pero en el partido, allá a la casa de Fernando Gómez, Así ahí nadie debería de por qué. hacer la huelga, ¿no? Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que luego tienen una memoria a corto plazo muy pequeña y bueno, todos estos esquemas de presionar socialmente de esta manera, pues se hacían cuando había un primo que había monopolizado la política, que era partido hegemónico. A ellos se les olvida y hoy dicen, ay, déjame aplicar la que me aplicaban hace 30, 40, 50 años. El único problema, y yo se lo compartí a Manuel, es que la realidad social del país es otra completamente diferente. El PRI se está negando a refundarse, necesitan un tema de refundación. Pero se está negando desde el 94, que Colosio dijo que el PRI tenía el que... peor tema es que aún conociendo cuáles son las deficiencias que hoy tiene el PRI como instituto político, sigan empeñados en seguir rescatando esa idea de ese instituto político. Yo la verdad, como comparto con Iván y con creo que algunos otros partidos políticos, pues el PRI se va a pelear la cuarta o la quinta posición de esta campaña. creo que para redondear ya el tema del PRI y poder avanzar a cosas más interesantes, a mí me parece que el colofón de esto es una campaña que por más espectaculares que tiene Tagozama ahí con la imagen de Netza, no levantan. Tienen también ellos que colgarse de la campaña directamente, fíjate, peor. Arturo se cuelga de la campaña de Andrés Manuel y Netza se cuelga de la campaña de Arturo. Imagínate el grado ya de deficiencia en este esquema para poder decir, se equivocaron y entonces el bueno es Netza. Pero creo que la respuesta es, la gente no lo está adoptando y me parece que de manera espontánea, no sé si les ha tocado verlo a ustedes, empieza a haber un reagrupamiento social en Aguascalientes de manera local que está pidiendo quitarle el registro al PRI, que está diciendo, van tan mal que es la oportunidad histórica de castigarlos hasta que se les acabe el registro. Ponerle Y la por lo pata en el menos- pescuezo. Y por lo menos sacarlo de aquí. Y he visto
algunas páginas, videos, hashtag, incluso de ese, quítale el registro al PRI. Y bien hechos, pues, de ciudadanos, que no es un partido político No, se me hace que eso es lo que quieres jodiéndose tú. a otro. No, bueno, pues yo no lo estoy haciendo. Yo por solidaridad no lo haría con nadie. Es subconsciente. Pero ahí va, pues, comparto esta idea y creo que es el reflejo del sentir social. El decir, van tan mal que es el momento de exterminarlos. Vamos a comentar más participación. Gustavo Lara dice, Alférez no fue porque sigue preparando su poesía. Y es que Fernando Alférez, el representante de Morena, el vocero del candidato de Morena, estaba invitado, como estaba invitado el de PRI, como estaba invitada la vocera del Partido Libre, pero algo pasó, no llegaron. Rodolfo Cortés dice, tienes toda la razón, Emanuele. Rubén Martínez, pregúntale a los ponentes si saben cuánto costó la escoba de oro. A mí sí me quedó la duda. Ya lo dijimos. La inscripción cuesta creo que $12,000. Dólares o euros, no sé cuál. Arribita de 100 En mil España pesos. es en Arribita de 100 mil entrega en pesos España. mexicanos, más la comitiva que va, que luego también se filtró incluso. Que luego esa es la varios de los criticable, medios. ¿no? Esa es luego Sí, la que criticable. varios- que van sí, totalmente. gente que... Creo que todo, digo, al final eso es como aplaudirse a uno mismo, inscribiéndose. Realmente no es una certificación, es un premio. Pues los hizo, por supuesto que cuestan y son toda una normatividad. No, pues. Entonces creo que eso podría ser lo que Cuestionable. deja la puerta. Azul Estrada, ¿dónde está el morenista, copiador de la crítica? Puf. Pues bueno, pues volvemos a lo mismo. Fernando Alférez iba a venir a No hablar vino, a favor no vino. del candidato de Morena y No no es que llegó. venga invisible. Nancy Gutiérrez manda saludos. Saludos, Nancy Gutiérrez, por ver la transmisión. Beli Romero, de eso se trataba, de debatir, pues sí, pero no lo supieron aprovechar. Y vaya que hubo tiempo, ¿no? Sí, 2 sí, sí. horas. 2 horas para Bueno, hacer. 30 minutos. Repartido entre 10 candidatos. Sí, no era. Rodolfo Cortés poco debe tiempo. ser pariente tuyo, Emanuel. Eres un gran analista. No. ¿Algún ¿No pariente será lejano? Rodolfo Cortés Nájera? Yo creo que debe ser Nájera. A ver, bueno, vayamos entonces a las otras propuestas. ¿Quién cree de los presentes que otorgando estímulos económicos, como lo propone Iván Sánchez Nájera, se podrá acabar con la corrupción? Yo creo que acabar no, pero sí forma parte de una estrategia integral de disminución. Es decir, Iván ha sido muy congruente desde su etapa de diputado en muchos de los planteamientos que ha hecho. Es decir, desde la campaña gobernador propuso cosas, después ejecutó muchas de esas, ya siendo legislador, y ahora está tratando de cerrar esa pinza. Entre eso de corrupción propuso la muerte civil a los funcionarios públicos corruptos. Un acto grave de corrupción te puede acarrear la muerte civil y eso está legislado. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Pues entonces encontrar la manera de que haya mecanismos para que la sociedad los pueda señalar y pueda decir, yo me enteré que a través de estas formas y estos mecanismos, este servidor público está incurriendo en actos de corrupción por esto. Y entonces no es propiamente que eso te ayude a decir directamente voy a acabar con la corrupción, pero sí puede ser un mecanismo que conjuntamente con el resto de mecanismos que se han venido planteando puede ayudar a disminuir esos índices de corrupción. Esa es la propuesta y el objetivo central de lo que se planteó. ¿Pero por qué, desde el ¿Por qué día de tenemos ayer. que premiar a la gente Bueno. con un recurso económico para Yo- que denuncie, Yo para que ahí, señale? ahí lo que creo es que la creación de este nuevo sistema nacional anticorrupción, que tiene como objetivo que se repliquen en los diferentes estados, en Aguascalientes el tema va aplicado de manera eficiente a la diferencia nacional, pues somos un estado que está muy afinado el tema. Yo aquí le apostaría a un tema concreto. A ver, los que antes conocíamos como contralorías, ahora son órganos internos de control. Estos órganos internos de control tienen que estar fortalecidos, sin lugar a dudas, porque son los entes municipales que reciben o que recaen todo este tipo de denuncias, tienen un área que investiga, un área que substancia, creo que es el pasito que se tiene que dar. A ver, vamos abriéndolo a los ciudadanos.
O sea, no nos quedemos solamente con el tema de, es un lugar, el presidente en turno elige quién va a ser el director del órgano interno de control. Hay que crear un consejo consultivo ciudadano ahí dentro y que ese consejo esté facultado para presentar denuncias. Yo, al contrario de lo que establece Iván de incentivarlos, ¿cómo se dice?, con un tema económico, yo creo que lo tendría que hacer por vocación los ciudadanos. Aguascalientes es una entidad en donde la participación ciudadana está alta. Hay mecanismos legales, el propio Iván desarrolló la ley de participación ciudadana. Se pueden hacer cosas interesantes, pero creo que siempre dándole el tema al ciudadano de que tenemos que trabajar con ellos de la mano y no obligarlos a que trabajen. ¿Me explico? Creo que aquí lo importante es que la ciudadanía se empape, la ciudadanía quiera participar en estos órganos de toma de decisiones de esas diferentes áreas y fortalecer lo que hoy ya establece la ley. O sea, la ley es muy clara en qué es lo que tiene que haber en los municipios, en los estados, en los organismos autónomos, y hay que trabajar en ese sentido. Mira, ¿por qué veo esto importante? Y solo para cerrar con este tema. El problema de las contralorías, o bueno, hoy órganos de control, es que terminan por ser puestos y más parecieran ser como la tapadera de las administraciones en turno. Y luego ves a estos personajes que trabajan en estos órganos de control más bien afinando y tratando de defender el ejercicio del dinero público contra los auditores externos. Y más bien son como que los que arman todos los expedientes para poderlo limitar. ¿Cuál es la segunda cuestión? Que después de las auditorías, esas auditorías, por ejemplo en el caso de Aguascalientes, llegan al órgano de fiscalización, pero dependiendo del director en turno, decide cuáles pueden pasar y cuáles no. El caso más grave, no hemos tenido conocimiento de que ocurra en este actual gobierno o administración, pero el caso más grave lo vivimos con Arturo Solano en la ocasión anterior, con el gobierno anterior. ¿Qué es lo que pasaba con Arturo Solano y toda la estructura que ellos planteaban? Hacían auditorías muy puntuales los auditores del órgano de fiscalización del Congreso del Estado. O sea, sí hacían la chamba. Claro, pero además incluso hasta el propio Congreso del Estado. Los obligan a auditarlos muy bien y los auditores suelen ser muy profesionales. Lo que sucede es que luego estas auditorías llegan al órgano de control, que es el directivo del órgano de fiscalización, y de pronto te puede decir, ¿sabes que esta no pasa? Esta no pasa, esta no pasa, esta no pasa, esta no pasa. Y empiezan a seleccionar cuáles sí y cuáles no. De entrada ahí hay un acto grave de corrupción. Pero el segundo más grave es que además lo usaban como botín político para poder llegar con el alcalde en turno y decirle, a ver, te tengo esta carpetota, cabrón. Ojalá conmigo tantos kilos. o al bote, cabrón. Son tantos millones o tantos años de bote. ¿Qué hacemos? Todos esos actos de corrupción son los que se pueden afinar efectivamente a través de tratar de fortalecer las instituciones que hoy existen, pero sí tendrías que incentivar esta cultura en el propio ciudadano. Una de las formas de incentivarlo es a través de decirle, pues anímate, porque también hay una cuestión de miedo, de pánico. Digo, si las recompensas no existieran, ¿por qué entonces se usan en un sistema judicial? Sí, claro. Digo, es decir, funcionan, pueden servir y pueden suplir parte de estas deficiencias que actualmente tiene y, como lo digo, no es lo único, sino forma parte de un proceso del cual Iván ha sido muy congruente desde que tenía la candidatura a gobernador hasta el día de hoy. Adicionalmente, comento dos cosas de este tema. Hoy el sistema estatal anticorrupción tiene un consejo ciudadano. Ese consejo ciudadano tiene facultades de señalamientos de actos de corrupción. Es algo bien importante. Ya no se requiere tener una carpeta de investigación ni nada. La Fiscalía Anticorrupción recibe las denuncias y se tienen que habilitar de manera continua. O sea, no hay un tema de tienes que aportar una prueba para que pueda abrir, no. Ahora este sistema estatal te habilita esa situación y la ley de fiscalización en el ámbito federal obliga a que los órganos de fiscalización hoy sean los que integren, investiguen y sancionen a los funcionarios públicos. Ya esta idea de los órganos internos de control en los municipios ya están rebasados por esta nueva ley. Bien, Azul Estrada dice, mejor checa las propuestas de Iván en este rubro, él sí tiene la propuesta. Lucila Guerra, si Tere no lo hizo en 3 años, lo hará en 1 año, 8 meses. No puede, ya lo demostró. Rodolfo Cortés, ¿y por qué no lo hizo en 3 años? Luis Guzmán, si esas son las propuestas del PAN, con razón no las dice Tere. Bruno Emanuel Nieto, saludos a Galo, excelente. Luis Guzmán, Iván sí tiene proyecto para las personas con discapacidad.
Robert Reyes, saludos a Quique Galo. Yo, Calvillo, felicidades a Quique Galo, vamos con Tere. Lucila Guerra, jaja. Quique también está gordito. Omar Alejandro, Tere es la Pues mejor todos somos gorditos. y no lo ha demostrado con hashtag, hechos. que ese ya está superado. Luis Guzmán, siguen sin decir cuánto costó. Oh. Rubén Soriano, excelente Manuel, gracias por responder. Erika Villalobos, ok, en movilidad, la verdad, solo la discapacidad motriz ocupa eso, no todas las discapacidades. ¿Qué me dices sobre la falta de fármacos, atención médica y legal, terapias accesibles? No, pues son temas que al municipio, en este sentido, en sentido estricto, son facultades estatales. ¿Es más del Estado? Ok. Azul Estrada, señor, por favor. Aunque no dejamos de ser coadyuvantes también, eso es verdad. Claro que es responsabilidad del municipio tener calles dignas, avenidas sin baches, calles sin problemas de inundación en temporada de lluvias, por favor. Luis Guzmán, faltan camiones. Iván mostró que al menos deben comprar otros 6 camiones recolectores. Erika Jazz responde a Azul Estrada. Faltan camiones, muchos contenedores están llenos. Tere no pudo. Iván fue el único que demostró capacidad. Yo votaré por Iván, dice Camila Rojas. Nash Martínez, felicidades, Quique Galo. Todos vamos con Tere. Rubén Soriano, Netza, gordito, bueno, ex gordito, con lo de Veolia. Todos vamos con Tere. Rubén Martínez, Lucila Guerra dice Iván Sánchez, mi voto es para ti. Helen Agredano, Iván Sánchez Nájera tiene conocimiento de las necesidades del municipio. Ha demostrado la sensibilidad ante estas necesidades. Omar Alejandro Reyes, en el tema de la basura, Tere ha aumentado las rutas de recolección, además de que adquirió camiones compactadores de basura, no solo recolectores, hechos, no palabras. Rubén Soriano dice, aún así, Iván encontró como todos contenedores llenos a mediodía. Hay una serie más de comentarios que pudiésemos, que vamos a disculparnos por no poderle dar lectura. Creo que ya se nos acabó el tiempo. Tenemos 5 minutos. A ver, otras propuestas. ¿Quién cree que si llega Vicente Pérez no va a correr a todos para acomodar a los suyos? ¿Quién dijo que él no va a despedir a la gente? ¿Se ha visto eso en alguna administración? Bueno, de entrada el discurso, y vaya que lo digo al aire, Vicente es buen compañero como Galo y como muchos otros que estamos pues en este ambiente político. Creo que lo inconstante del discurso de Vicente es que primero dice no vamos a correr a nadie si yo llego, pero su cierre es no vamos a negarlo, las tendencias no me favorecen, pero Sí, si me ayudas, pues, Bueno, no lo vas a tirar a la basura. te sabes que no. Un gesto de honestidad. Pero pues deja sin fundamento y sin prácticamente nada tu propuesta, porque tú te estás reconociendo que vas a perder. Sí, La verdad es me que pues, parece puedes que decir fue- cualquier ocurrencia, como decir, pues si lo digo de todos modos no va a tener ninguna trascendencia. Sí, me ¿no? parece que para rematar esto, pues al final no requiere mucho análisis. Esa propuesta se eliminó desafortunadamente por él mismo. Creo que fue un cierre desafortunado. Me extraña porque además Vicente es bueno Mejor hubiera debatiendo. sacado y otro suele letrero ser- de bla, 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 y hubiera sido Sí, sí, suficiente. sí, digo, es bueno debatiendo y suele argumentar de una mejor manera. Me parece que caen en estos errores en donde les dan scripts de cosas que tienen que decir y luego parece que las quieren seguir al pie de la letra y ni siquiera pueden entrarle pues a la personalidad que cada uno tiene. Digo, sin llegar al rebase de lo que hace el Morena, que exacerba a Arturo todas las cosas que tiene Se que ver cambió si así 4 llamaba veces la de atención. ropa. Y, O sea, una al cosa final bastante- él sentía que era como una estrellita de rock y que tenía que hacer sus cosas. Le faltó su taza y así. Yo como me quería para cambiar hacer ahorita la un camisa Saturday para Night. ponerme un chaleco. O sea, pero el asunto es, bueno, en ese tema creo que queda disuelto. Me parece que si podemos rescatar algo de esa propuesta sería que hay que ser congruente en el tema de las administraciones y no llegar y simplemente por amiguismos empezar a sacar a los que funcionan bien. En ese sentido, creo que podría haber compromiso por parte de los que pueden tener posibilidad de llegar, de hacer un análisis concreto de quién sí está funcionando y quién no, y en medida de esto determinar quiénes pueden continuar en la administración pública porque dan resultados y quiénes no, y que no se haga en función de quién me ayuda en la campaña, quién es mi compa. Gil, hay un tema concretísimo. Digo, fui director de Recursos Humanos de la Presidencia durante 1 año y medio, y lo que sí te puedo decir es el tema de jefes
es un tema que se rota cada 3 años, eso es un tema prácticamente obligado porque hay una dinámica así para los puestos de confianza, pero yo sí creo que también hay que entender que hay una nueva realidad en el país. Hoy los recursos que le llegan a los municipios es mucho menos de lo que les llegaba antes y la realidad es que se tienen que sacrificar a veces estos espacios por un tema de no completar los recursos. Como dato, 47% del presupuesto se va en nómina en el municipio y no nómina de directores, nómina de jardineros, de operadores, de una serie de cosas que probablemente tú no los ves, pero que todos los días están manteniendo vialidades y obras aquí en el estado, en el municipio. Bien, pues se nos quedan algunos temas, como por ejemplo la propuesta de Quique Maracas, que dice que él sí puede retirar el título de concesión sin esperar al 2023. Aclara Rodolfo Cortés que no es tu familiar. Dice, no es importante. Pero mira, no se apellida. si me permites, porque además creo que ya nos tenemos que ir. Yo creo que aquí lo que debería de pasar en el siguiente debate, ojalá y la alcaldesa, hoy candidata, se animara a asistir. Habrá otro ejercicio y dentro de 7 días, ojalá pueda estar ahí. Creo que lo importante, al menos de lo que presenta Iván como PRD, es que confronta precisamente, creo que si a mí me preguntas, y dicho con todo respeto para el resto de los candidatos, está cerrado a 3. Es Tere con el PAN, es Arturo con Morena, y no por Arturo, sino por Morena. De hecho, como consejo, tendríamos que decir que si encierran a Arturo y no lo dejan hacer campaña estos siguientes 15 días, Morena va a crecer. Todavía van a sacar 20 puntos y luego el tema del PRD. En este sentido, creo que Iván lo que ha venido haciendo es confrontar la actual administración para decirle efectivamente ha hecho cosas que no le competen directamente al municipio, lo cual no es necesariamente malo, pero el problema es que se está descuidando lo que sí le compete al municipio. Y ha exhibido y evidenciado las lámparas, los baches, los contenedores, los parques. La prestación de servicios. Es decir, ¿qué es lo que sí competen? El municipio primero debería de garantizar la prestación de los servicios, que no es algo tan brillante y luminoso como otras acciones, y ya una vez asegurado eso, entonces lo otro. Y confrontar la fantochada y ridiculez que ha resultado el candidato de Morena, mal imitador de Andrés Manuel. Bien, pues nos tenemos que ir. La producción nos está a punto de colgar. Emanuel, gracias por venir. Gil, gracias por estar aquí. Que haya mucha suerte el 2 de junio. Quique, amigo, gracias. Igualmente, que haya mucha suerte el 2 de junio para sus respectivos candidatos. A los que no llegaron, pues agradecerles también la intención. Dicen que es lo que cuenta, pero nos hubiese gustado que estuviera aquí Morena, que estuvieran los demás partidos políticos para que tuvieran también una oportunidad. Hubiéramos debatido. Sí, claro. Hoy de manera muy cívica se da un debate respecto a temas. Eso puede hacerse. Claro. Lo ideal es que hubiesen llegado los demás, pero bueno. La cita, recuerde, martes 10 de la noche, jueves 10 de la mañana. Gracias y hasta la próxima. Esto fue Al Chile. Estén pendientes de nuestras próximas emisiones los días martes y jueves a la misma hora por el mismo canal y nuestras redes sociales. Presumiendo México Televisión presentó